¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas cosas cargas contigo todos los días? No me refiero solo al peso físico, a las bolsas, mochilas o maletas que nos acompañan, sino al peso invisible, ese que se aloja en los hombros del alma. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a acumular expectativas, rencores, miedos, exigencias, sueños que no son nuestros. Y muchas veces seguimos por la vida como si estuviéramos subiendo una montaña, cada vez más exhaustos, sin darnos cuenta de que parte del cansancio no viene de la subida en sí, sino de la carga innecesaria que insistimos en llevar. Carl Jung, uno de los grandes pensadores del alma humana, nos invita a mirar hacia adentro, a enfrentar la sombra que habita en cada uno de nosotros y sobre todo a comprender que la plenitud no está en conquistar más, sino en soltar, en dejar ir aquello que ya no nos sirve. Él decía que a lo que te resistes, persiste. Y es en esa resistencia, en ese apego a lo que nos hiere, que muchas veces perdemos la oportunidad de vivir plenamente. Hoy quiero invitarte a un viaje de desapego. No un desapego frío, insensible, sino un soltar consciente, maduro, que nos libera para ser quienes realmente somos. Vamos a caminar juntos por 5 cosas que necesitamos soltar para que la vida se vuelva más ligera, más auténtica, más plena. No será un viaje fácil, porque cada una de estas cosas está arraigada en nosotros por años de hábitos, creencias y dolores. Pero, al final, quizás te des cuenta de que la verdadera libertad no está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. Lo primero que necesitamos soltar es el odio por quienes no nos aman. ¿Cuántas veces te has encontrado rumiando palabras no dichas, gestos fríos, rechazos silenciosos? El corazón humano es sensible y el deseo de ser amado es tan antiguo como la humanidad misma. Pero, paradójicamente, cuanto más deseamos el amor de quien no puede o no quiere dárnoslo, más nos alejamos de nosotros mismos. Jung nos enseña que la sombra no es solo aquello que escondemos de los demás, sino también aquello que rechazamos en nosotros. El odio, en este contexto, es una sombra proyectada. Al odiar a quien no nos ama, en realidad estamos rechazando la parte de nosotros que cree no ser digna de amor. Soltar ese odio no es fácil. Se disfraza de orgullo, de justicia, de autoprotección, pero en el fondo es una prisión. Cuando aprendemos a ser indiferentes al desamor ajeno, no nos estamos volviendo fríos, sino libres. La indiferencia aquí no es ausencia de sentimiento, sino presencia de autocuidado. Es como un jardín que al darse cuenta de que ciertas flores ya no florecen, decide no regarlas para que otras puedan crecer. Al soltar el odio, abrimos espacio para la compasión, no solo por el otro, sino por nosotros mismos. Reconocemos que el amor no se puede exigir, solo ofrecer. Y al hacerlo, nos liberamos de la necesidad de aprobación, de la búsqueda incesante de validación externa. En la vida moderna, donde las relaciones son muchas veces superficiales y rápidas, donde el me gusta y el seguir reemplazan la mirada y el abrazo, es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor por el afecto del otro. Pero Jung nos recuerda que el verdadero encuentro es consigo mismo. Cuando dejamos de odiar a quien no nos ama, damos el primer paso hacia la autenticidad. Empezamos a elegir nuestras relaciones no por el miedo a la soledad, sino por la alegría de la compañía verdadera. Y así, la vida se vuelve más ligera, más sincera, más plena. Continuando nuestro viaje, llegamos al segundo paso: aprender a no esperar nada de nadie y reconocer el propio valor. ¿Cuántas veces te has encontrado esperando que alguien te salve, te elogie, te reconozca, te recompense? Esta espera silenciosa, muchas veces inconsciente, es como un hilo invisible que nos ata al otro y nos aleja de nosotros mismos.
Carl Jung nos enseña que mientras proyectamos en el otro la responsabilidad de nuestra felicidad, permanecemos cautivos de una ilusión. La sombra, esa parte de nosotros que preferimos no ver, frecuentemente se manifiesta en estas proyecciones. Esperamos del otro aquello que no reconocemos en nosotros. En la vida moderna, esta dinámica es aún más intensa. Redes sociales, ambientes laborales competitivos, relaciones líquidas. En todos lados, parece que nuestro valor depende de la aprobación externa. Pero Jung nos invita a un camino más profundo, el de la individuación, el proceso de llegar a ser quien se es, de integrar luz y sombra, virtudes y defectos, y encontrar dentro de sí la fuente del propio valor. No se trata de ser autosuficiente al punto de no necesitar a nadie, sino de comprender que el reconocimiento más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Imagina que cada persona es como un espejo. Cuando esperamos demasiado del reflejo, olvidamos cuidar lo que está frente a él. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar en el otro aquello que solo puede ser encontrado dentro de nosotros. Reconocer el propio valor es un acto de valentía, es mirarse a sí mismo con honestidad y ver tanto la luz como la sombra, tanto los logros como los errores. Jung decía que la sombra no es solo el lado negativo, sino también todo aquello que está fuera de la luz de la conciencia, incluyendo talentos, potenciales y fuerzas que aún no reconocemos. En la práctica, esto significa asumir la responsabilidad de la propia vida. Significa celebrar las propias victorias, aprender de los propios errores y no delegar en el otro el papel de juez o salvador. Cuando entiendes que eres el protagonista de tu historia, el mundo alrededor deja de ser un tribunal y se convierte en un escenario de posibilidades. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no se basan en expectativas o exigencias, sino en intercambios genuinos. Este proceso no es fácil, requiere vigilancia constante, ya que la tendencia a proyectar en los demás nuestras carencias es casi automática. Pero poco a poco, al reconocer tu propio valor, te vuelves menos vulnerable a las críticas, menos dependiente de los halagos, menos rehén de las expectativas. La vida adquiere un nuevo sabor. Una libertad silenciosa, una confianza que no necesita ser anunciada. Jung nos recuerda que la individuación es un camino solitario, pero no solitario en el sentido de aislamiento, sino de autenticidad. Es el camino de quien se conoce, se acepta, se valora y al hacerlo, paradójicamente, se vuelve más capaz de amar y ser amado. Porque ya no necesita del otro para llenar vacíos, sino para compartir plenitudes. Así, soltar la expectativa sobre el otro es, en realidad, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El regalo de ser completos, incluso cuando estamos solos. Ahora vamos al tercer paso de este viaje: aprender a ser tu mejor versión, sin la necesidad de ser mejor que todos. Esta es una invitación profunda a la autenticidad, a la singularidad y al autoconocimiento, conceptos centrales en la filosofía de Carl Jung. Vivimos en una época en que la comparación es casi inevitable. Estamos constantemente expuestos a la vida de los demás, a los logros ajenos, a los estándares de éxito impuestos desde fuera. Y, ante este panorama, muchas veces olvidamos que el verdadero sentido de la vida no está en superar al otro, sino en superarse a sí mismo, en llegar a ser quien realmente se es. Jung nos habla del proceso de individuación, que es precisamente este camino de volverse único, de realizar la propia esencia, de ser íntegro. No es una búsqueda de originalidad vacía, ni un esfuerzo por ser diferente solo por serlo, sino un proceso de integración, de reconocer y aceptar todas las partes de uno mismo, luces y sombras,
talentos y limitaciones, virtudes y defectos. La individuación es, ante todo, un ejercicio de honestidad consigo mismo, un diálogo constante entre lo que somos y lo que podemos ser. Es como si cada uno de nosotros fuera una piedra en bruto y la vida, a través de las experiencias, fuera puliéndola, revelando poco a poco la joya escondida en nuestro interior. Cuando buscamos ser nuestra mejor versión, no estamos compitiendo con el mundo, sino conectándonos con nuestro propio potencial. Jung nos alerta sobre el peligro de confundir individuación con individualismo. El individualismo es la búsqueda egoísta de destacar. Es el deseo de ser mejor que todos, de afirmarse a costa del otro. La individuación, en cambio, es el florecimiento de lo más auténtico en nosotros. Es la realización de nuestro sí mismo, aquello que nos hace únicos, pero también profundamente humanos, conectados con el colectivo, con lo universal. En la práctica, esto significa mirar hacia adentro, reconocer las propias motivaciones, deseos y miedos y preguntarse ¿quién soy yo realmente? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me paraliza? ¿Qué deseo lograr, no para demostrarle algo a alguien, sino para sentirme completo? Este proceso exige valentía, porque muchas veces implica renunciar a máscaras, a roles sociales, a expectativas que no nos pertenecen. Es un camino de desapego, de dejar atrás lo que no es esencial, para que lo esencial pueda florecer. La vida moderna, con sus presiones y comparaciones constantes, puede alejarnos de este camino, pero al elegir recorrer la senda de la individuación, empiezas a vivir de acuerdo con tus propios valores, a tomar decisiones más conscientes, a construir relaciones más auténticas. El autocontrol, la serenidad ante las críticas, la capacidad de celebrar los propios logros sin arrogancia, todo esto nace del compromiso con la propia verdad. Jung decía que la individuación es una tarea implacablemente importante, ante la cual todo lo demás pasa a segundo plano. No es un proceso fácil ni rápido. Requiere paciencia, humildad y, sobre todo, disposición para confrontarse con lo desconocido dentro de sí mismo. Pero también es un camino de liberación. Al dejar de buscar ser mejor que todos, te liberas de la comparación, de la envidia, de la ansiedad. Empiezas a medirte por ti mismo, a buscar la excelencia y no la perfección, a crecer hacia tu propio centro. Ser tu mejor versión es, por lo tanto, un acto de valentía y de amor. Es reconocer que eres único, con una combinación singular de dones y desafíos, y que la plenitud está en vivir esa singularidad de forma íntegra, consciente y generosa. Al hacerlo, no solo te transformas, sino que también inspiras a los demás a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de autenticidad y crecimiento. Llegamos ahora al cuarto paso: aprender a no temer a la muerte. Este es quizás uno de los mayores desafíos humanos, porque la muerte desde siempre nos ha obsesionado como un misterio insuperable, una frontera más allá de la cual nuestra mirada no alcanza. Sin embargo, para Jung, la muerte no es solo un fin, sino una parte integral de la propia vida, tan importante psicológicamente como el nacimiento. Él nos invita a mirar a la muerte no como una tragedia que hay que evitar, sino como una meta, un objetivo natural hacia el cual toda la existencia se orienta. Jung decía que huir de la muerte es, en realidad, esquivarse de la vida y de sus propósitos. Si vivimos como si la muerte fuera algo distante y irreal, terminamos negando la propia experiencia de vivir. Es como vivir en una casa sabiendo que puede derrumbarse en cualquier momento. Si el miedo domina, todas las funciones vitales se alteran, la alegría se desvanece y la vida se convierte en un constante estado de alerta y ansiedad. Pero si aceptamos la muerte como parte del proceso vital, podemos vivir con más ligereza, con más entrega, con más verdad.
Jung aconsejaba que, incluso frente a la vejez, es mejor vivir cada día como si aún hubiera siglos por delante, pues así se vive correctamente. Cuando nos dejamos paralizar por el miedo, miramos solo hacia atrás, nos chocamos, paramos y morimos antes de tiempo. Pero cuando miramos hacia adelante, a la gran aventura que es la vida, vivimos de acuerdo con lo que el inconsciente desea: plenitud, movimiento, transformación. La muerte para Jung es una transición, un proceso cuya extensión y duración escapan a nuestro entendimiento. Él reconocía que la psique humana posee facultades que no están enteramente confinadas al tiempo y al espacio, sugiriendo que hay más misterios entre el cielo y la tierra de lo que nuestra razón puede comprender. Esto no significa creer ciegamente en una vida después de la muerte, sino reconocer la posibilidad de que la existencia no se termina de modo absoluto en el instante final. Jung era cauto, no se permitía creer solo por creer, pero aceptaba hipótesis cuando había razones suficientes para ello. Sin embargo, más importante que creer o no, es vivir de modo que la muerte no sea un fantasma, sino una compañera silenciosa que nos recuerda la preciosidad de cada instante. En la vida moderna, donde la juventud es idolatrada y el envejecimiento es visto como una derrota, la muerte es frecuentemente relegada a la sombra, reprimida en el inconsciente colectivo. No hay espacio para ella en los grandes centros urbanos, en las conversaciones cotidianas, en las imágenes que consumimos. Pero negar la muerte es negar también la experiencia del duelo, del silencio, de la ausencia. Experiencias que, según Jung, son fundamentales para la madurez psíquica. El duelo, ese proceso doloroso de despedida, es también una invitación a la transformación, a la aceptación de la finitud, al reconocimiento de que la vida es un breve intervalo entre dos grandes misterios. Jung compara el ciclo de la vida al recorrido del sol. Nace, crece, alcanza su apogeo y inevitablemente camina hacia el ocaso. A partir de la mitad de la vida, deberíamos prepararnos para este fin, no con resignación, sino con una aceptación serena, comprendiendo que solo permanece realmente vivo quien está dispuesto a morir con vida. El miedo a la muerte, cuando no se enfrenta, nos aprisiona en ilusiones, nos hace apegar al pasado, a la juventud, a lo que ya no somos más. Pero cuando aceptamos la muerte como parte del proceso de individuación, la vida se torna más rica, más profunda, más significativa. En la práctica, esto significa vivir con propósito, valorar el presente, invertir en las relaciones que importan, cultivar el silencio, la introspección, el autoconocimiento. Significa también no dejarse consumir por el miedo, sino encararlo como un maestro, como un guía que apunta a lo que es esencial. La muerte al final no es solo el fin, sino la gran transformación, el retorno al misterio de donde venimos. Y quizás, como decía Jung, la verdadera valentía es vivir plenamente, sabiendo que cada momento es único, irrepetible, y que la vida solo encuentra sentido cuando aceptamos su impermanencia. Finalmente, llegamos al quinto paso: aprender a entender que la oscuridad también forma parte de la vida. Este es uno de los enseñamientos más profundos de Carl Jung, y quizás uno de los más desafiantes de asimilar y vivir. Desde pequeños se nos enseña a buscar la luz, la felicidad, la positividad, como si la vida estuviera hecha solo de días soleados. Pero Jung nos muestra que, para alcanzar la totalidad, necesitamos mirar hacia adentro y aceptar que hay sombras en nosotros, que la oscuridad forma parte de la experiencia humana tanto como la luz. La sombra, como Jung la describe, está compuesta por todo aquello que reprimimos, negamos o no reconocemos en nosotros mismos. Rabia, envidia, miedo, impulsos considerados negativos, traumas,
deseos no realizados, frustraciones e incluso talentos que no nos atrevemos a asumir. Está formada por todo aquello que no encaja en la imagen que queremos proyectar al mundo o que la sociedad no valora. Y cuanto más escondemos esa parte, cuanto más la rechazamos, más gana fuerza y autonomía, influenciando nuestros comportamientos de forma inconsciente, muchas veces saboteando nuestros propios sueños y relaciones. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino tornando consciente la propia oscuridad. Integrar la sombra es un proceso de autoconocimiento y valentía. No se trata de glorificar el lado oscuro, sino de reconocerlo, aceptarlo y aprender a convivir con él. La sombra no es solo el mal, sino también la fuente de energía creativa, de vitalidad, de todo aquello que puede hacernos más completos. Ignorar la sombra es vivir a medias, es negar una parte esencial de quienes somos. En la vida moderna, esta integración es aún más necesaria. Vivimos en un mundo que valora el rendimiento, la imagen, la perfección y que tiende a reprimir cualquier señal de vulnerabilidad, tristeza o fracaso. Pero la verdadera fuerza no está en parecer invulnerable, sino en ser capaz de mirar hacia adentro, enfrentar las propias penas, aceptar las propias limitaciones y aprender con ellas. La sombra puede manifestarse en crisis emocionales, en comportamientos autodestructivos, en proyecciones negativas sobre los demás. Solo al reconocerla e integrarla es posible alcanzar equilibrio, madurez y libertad interior. Este proceso exige honestidad, humildad y sobre todo, compasión por uno mismo. Es preciso abandonar la ilusión de perfección, aceptar que estamos hechos de luz y sombra, de virtudes y defectos, de alegrías y dolores. La oscuridad no es un error a corregir, sino una parte del camino, una invitación al crecimiento, a la transformación y a la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. En la práctica, integrar la oscuridad significa permitirse sentir, sin juzgar todas las emociones. Significa buscar ayuda cuando se necesita, dialogar con el propio dolor, transformar el sufrimiento en sabiduría. Significa también reconocer que, así como la noche prepara el camino para el amanecer, nuestros momentos más difíciles pueden ser el terreno fértil para que florezca nuestro verdadero ser. La sombra, cuando se integra, deja de ser enemiga y se convierte en aliada, una fuente de autoconocimiento y fortaleza. Así, al entender que la oscuridad forma parte de la vida, te liberas de la tiranía de la perfección, aprendes a aceptarte completamente y descubres que la plenitud no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con valentía y conciencia. Como decía Jung, hay que abrazar la propia sombra para encontrar la verdadera luz. Al finalizar esta reflexión, quiero invitarte a pensar en el significado más profundo de todo lo que hemos conversado. Soltar no es perder, no es renunciar a quienes somos o a lo que nos importa. Soltar en el camino de la individuación es un acto de valentía y amor propio. Es reconocer que una vida plena no nace de la negación de los conflictos, de los dolores o de las sombras, sino de la integración consciente de todo aquello que nos compone. Carl Jung nos enseña que el proceso de individuación es como el crecimiento de un árbol. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra oscura, mientras sus ramas buscan la luz del cielo. No hay árbol fuerte sin raíces profundas, así como no hay persona plena sin contacto con su propia oscuridad. El autoconocimiento es el suelo fértil donde la personalidad se desarrolla, y la conciencia es el sol que permite que cada hoja, cada fruto, cada flor, cumpla su propósito único en el mundo. La individuación, este concepto central de la psicología junguiana, es el camino para hacerse entero, para realizarse a sí mismo, para ser una unidad autónoma e indivisible. Es un proceso que exige participación activa del ego,
la parte consciente de nuestra psique, pero también humildad para escuchar los mensajes del inconsciente, para acoger la sombra, para aceptar que estamos hechos de opuestos y que la vida es, en sí misma, una búsqueda constante de equilibrio entre la luz y las sombras, entre la razón y el misterio, entre el control y la entrega. Cuando aprendes a no odiar a quien no te ama, a no esperar nada de nadie, a ser tu mejor versión sin compararte, a no temer a la muerte y a aceptar la oscuridad como parte del camino, estás, en realidad, respondiendo a la llamada más profunda de tu ser, la llamada a convertirte en quien realmente eres. Esta llamada muchas veces surge en el silencio, en el dolor, en la crisis, en el vacío. Y es justamente en esos momentos que la individuación se revela como una oportunidad de renacimiento, de crecimiento, de transformación. En la vida moderna, donde todo parece tan fragmentado, tan apresurado, tan superficial, el proceso de individuación es una invitación a la profundidad, a la autenticidad, a la responsabilidad por uno mismo. No es un camino fácil, ni rápido, ni lineal. Es una jornada de toda una vida, marcada por desafíos, dudas, tropiezos y descubrimientos. Pero es también el único camino que puede llevarnos a la verdadera plenitud, a la realización de nuestra esencia más íntima, a la paz de saber que, a pesar de todas las incertidumbres, estamos viviendo de acuerdo con lo más verdadero de nosotros mismos. Jung decía que la individuación no es un lujo para pocos, sino una necesidad universal, un impulso natural de desarrollo psíquico que habita en cada ser humano. El autoconocimiento, la integración de los opuestos, la aceptación de la sombra, la búsqueda del equilibrio, todo esto es parte del proceso de convertirnos en personas completas, de convertirnos finalmente en nosotros mismos. Y al hacer esto, no solo nos transformamos, sino que transformamos el mundo a nuestro alrededor. Porque una persona integrada, consciente, auténtica, es capaz de inspirar, acoger, amar y construir relaciones más verdaderas, más libres, más humanas. Por lo tanto, no temas soltar lo que te ata, no temas mirar hacia adentro, enfrentar tus sombras, aceptar tus limitaciones. No temas al dolor, a la pérdida, a la muerte, a la oscuridad. Todo esto forma parte del camino, y al recorrer este camino con valentía, humildad y compasión, descubrirás que la vida plena no es un destino lejano, sino una experiencia posible, aquí y ahora, en la sencillez de cada elección, en la honestidad de cada gesto, en la integridad de cada encuentro contigo mismo. Esta es la invitación de Jung, y es la invitación que te dejo. Permítete soltar, permítete crecer, permítete ser completo, porque, al final de cuentas, la vida plena es aquella en la que, a pesar de todas las incertidumbres, puedes mirar hacia adentro y reconocer: soy finalmente yo mismo.